Él es coordinador nacional de los líderes sociales de nuestro país y uno de los principales conflictos es el tema del agua, el uso de los recursos. Se ha anunciado que en los siguientes días, por ejemplo, a nivel de la región Arequipa, ya se podrían estar levantando las observaciones del proyecto Tía María. ¿Qué va a pasar sobre eso? Y más aún si estamos en una coyuntura electoral. ¿Va o no va el proceso de la minería o los candidatos van a salir con el famoso discurso antiminero que al final solo genera atraso para las regiones? Don Humberto, buenas noches, bienvenido a Contrastes. No, muchas gracias por la invitación. Don Humberto, bueno, muchos se preguntan, ahora hay una red nacional de líderes sociales, muchas organizaciones se ponen títulos, retítulos, se dicen que son voceros, se ponen credenciales de líderes, al final siguen reciclándose los mismos dirigentes. ¿Qué diferencia su organización de todo lo que uno ya ha visto a nivel de Arequipa? Más que una organización, es un espacio de coordinación donde se trabajó mucho en liderazgo, ¿no? Porque es un término que a veces nos cuesta asumirlo y prefieres hablar de los dirigentes o de las autoridades. Pero hay personas que sin ser autoridades, ni ser dirigentes, ni tener un cargo, ejercen un liderazgo en la comunidad. Y eso es lo que se ha pretendido rescatar, porque por la experiencia de los últimos años hemos podido comprobar pues que una de las cosas que más dificulta resolver los problemas no es necesariamente la falta de recursos ni de capacidades que las tenemos, tanto capacidades como recursos, sino la capacidad de ponerse de acuerdo, de entenderse, de superar diferencias y trabajar por objetivos comunes. Y esa es una de las características centrales de la naturaleza del líder, ¿no? El liderazgo que queremos que se ejerza y que además permite a través de estos espacios de coordinación, estas redes que están tejiendo, producir algo que tú has mencionado, que es una renovación de estos liderazgos, ¿no? Entonces, ese cambio no generacional solamente, sino de liderazgos. Y eso es lo que muchos ciudadanos se preguntan. ¿Qué legitimidad les da a los actuales dirigentes a los que se les ha denominado cargadores de Juan Manuel Guillén, que han estado en el gobierno en los últimos 8 años? Porque es una verdad, han cogobernado con Juan Manuel Guillén, ¿no? Han estado frente, han tenido una posición política e incluso han buscado muchas veces algunos beneficios para parte o sector de la población. Esta historia de los cargadores es muy graciosa y merecería un análisis mucho más profundo, no solo serio, sino hasta tragicómico, porque quienes inventan el término son quienes toda la vida han sido cargadores de alguien, ¿no? O sea, están acostumbrados a eso, es un poco mirarse en el espejo. Por ejemplo, a nivel del periodismo, un señor Federico Rosado un día hizo una encuesta en su radio y lo eligieron a él el cargador más importante por diferentes características que ha tenido en su desempeño profesional, y de allí se ha ido mutando la expresión a dirigentes, autoridades. Cargadores ha habido siempre. Ahora, ¿qué quieren cargar? Pero no con tanto roche, pues, como lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Es que el término ayayero ya quedó un poco en desuso y los chicos, los jóvenes, son mucho más imaginativos, más creativos, y este tema de las redes permite expresarse directamente en tiempo real sobre cosas que antes salían a la luz pública o se demoraban en digerir. Usted me está diciendo, siempre ha habido cargadores, pero con nombres distintos, ayayeros, asesores, entre comillas, amigos, etcétera, etcétera. Claro, lo que quería decirte es que este fenómeno que se ha dado en los últimos años en Arequipa, fundamentalmente respecto al gobierno regional, aunque hay cargadores de alcaldes, hasta de sacristanes inclusive, es el que se ha referido al término cogobierno, que eso sí es importante deslindar. Se planteó un cogobierno en la reelección de Juan Manuel Guillén. No solamente a él, se le planteó a todos los candidatos y Juan Manuel Guillén fue el único que el año 2010 en forma pública aceptó esa propuesta e inclusive firmó un acta diciendo que se debería desarrollar. Al final esto nunca se concretó, fue una buena idea que yo creo debe seguir siendo parte de la agenda electoral de este año. Si me permites insistir en ese tema, fundamentalmente, ¿qué trataba el cogobierno? Repartija de cargos, invasiones de terrenos o complicidades, no, nada que ver. Era más bien el convocar a diferentes actores de la comunidad, no solamente dirigentes sociales. La convocatoria fue hecha a universidades, a colegios profesionales, porque justamente ellos habían trabajado, y tú lo conoces muy bien porque has informado sobre esto en reiteradas oportunidades, una agenda por el desarrollo de Arequipa. Pero que quedó
papeles. Siempre quedan los papeles. Pero fue una muy buena iniciativa. De hecho, se comprometieron técnicos de primer nivel de las universidades, trabajaron, se quemaron las pestañas y pensaron en soluciones bastante novedosas para Arequipa. El problema está en el nivel político, en el nivel de las autoridades. Y usted lo ha graficado, el deber ser de este cogobierno no fue así. El deber ser pasó a un costado y se logró intereses personales y políticos. Y estos cargadores han tenido un protagonismo sobre algunos temas, ¿no? Han puesto y han sacado funcionarios a discreción. Bueno, eso es bastante discutible, pero suena sumamente gracioso seguir hablando de cargadores. Pero volvamos al tema de la propuesta. ¿Por qué en 2010, que se hizo nuevamente público este alcance tanto de las universidades, de las organizaciones sociales y de los colegios profesionales por una agenda por Arequipa, ¿por qué no se concretó? ¿Por qué, como muchos planes estratégicos de desarrollo, están solamente en papel mojado en tinta y mojado en anaqueles? Justamente porque no hay una instancia que lo permita viabilizar, ejecutar, o sea, un espacio vinculante. Y esa era la propuesta del cogobierno, que, como te repito, nunca se concretó porque tenía que partir de institucionalizarlo, es decir, sacar una ordenanza regional donde se creara este espacio sin paralelizar a los mecanismos de participación ciudadana que hoy día tenemos, llámese presupuestos participativos, consejos de coordinación. Este era un espacio complementario. La ordenanza, la institucionalización de ese cogobierno significaba que sea vinculante, de que las propuestas de los técnicos queden supeditadas a la decisión política de un funcionario de tercer o cuarto nivel. Yo te acepto que el presidente de la región, que determina las políticas, toma las decisiones, pueda cambiar algunas cosas, pero no un funcionario de tercer o cuarto nivel que por su conveniencia, normalmente la burocracia piensa en función de su conveniencia, y no estoy hablando solamente a nivel de corrupción, sino en evitarse problemas, ¿no? Yo mejor no firmo esto ni me meto acá, porque ¿para qué hacer olas, no? Que todo siga tranquilo. ¿Funcionó o no?